Work it, own it. That's right, baby. You've always known it. You can't walk in, baby. Work it, own it. Look at you. You can't walk in, baby. That's right. Feel it. You can't walk in, baby. Work it, own it. It's your turn, it's your moment, let's go. Flash, flash, hold it still. Pivot, freeze, your looks could kill. Strut it on back, strut it on back, strut it on back. And turn, pow. Flash, flash, hold it still. Mi especialidad son los negocios inmobiliarios, con lo cual quiero contarles cómo estoy viendo en la actualidad el sector inmobiliario, qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y desde mi punto de vista perspectivas en relación a cómo sigue la película, ¿verdad? Lo cual definitivamente es todo un desafío, nunca fácil sacar la bola de cristal y plantear algunas cosas respecto de si va a subir, va a bajar, se va a desplomar o va a volar por los aires, pero bueno, con algunos fundamentos estadísticos y algunas apreciaciones conceptuales procuraremos recorrer un poco este camino juntos. Pero antes de sumergirnos en profundidad de nuevo en el tema inmobiliario, quería volver sobre un punto que definitivamente me llamó la atención y me causó una reacción muy auspiciosa al momento de escuchar las presentaciones que me precedieron. En este mercado, en esta Argentina, en este contexto y en este momento que nos toca vivir, el hecho de encontrar un grupo de gente joven con vocación de armar emprendimientos, de ser emprendedores, de poner en marcha proyectos, de convocar gente a que los acompañe, de abrir su capital a la expectativa de tener socios que se sumen a los emprendimientos, es definitivamente auspicioso. Yo quiero especialmente celebrar esta idea y esta iniciativa, esta apuesta, si se quiere, por crecer, por crear algo grande, y siempre es bueno ver que gente joven tiene proyectos ambiciosos y desafiantes como los que ellos han planteado, que van incluso mucho más allá de simplemente plantear quiero hacer algún buen proyecto, algún buen negocio, algún buen emprendimiento de real estate, de minería o de turismo. La idea de crear una compañía, ¿verdad? Y lo cierto es que debemos reconocer que en Argentina no hay una gran vocación de crear compañías, ¿verdad? Incluso hay como alguna vocación de crear eventualmente buenos proyectos, buenos negocios, buenos emprendimientos. Pero ellos, además de eso, y digo ellos porque yo en realidad estoy desde afuera y celebro lo que están haciendo, los apoyo y los acompaño, pero son ellos. Y lo que están haciendo no es solamente buscar buenos negocios, que no es poco, ¿verdad?, en nuestra Argentina. Además de eso, es crear una compañía, es crear una empresa con lo que significa en términos de comprometerse, de responsabilidad y sobre todo de proyección a largo plazo. Y además, abrir su capital y convocar socios. Quiero destacar esta cuestión que definitivamente no es tan usual en nuestro mercado, no hay tanta cultura en nuestro mercado de hacerlo, me parece distintivo, me parece diferencial, plantearlo, hacerlo, y por eso en particular quiero celebrarlo. Pero bueno, nada, introducción, que no es simplemente chupar las medias, sino que de verdad lo pienso y de verdad sí lo he apreciado cuando escuché la presentación que me precedió. Dicho esto, hablemos de real estate, ¿verdad? Y lo cierto es que en este momento que este entusiasta grupo de gente está planteando hacer el startup de una nueva compañía, nos encontramos en una realidad y en un contexto que en términos generales no es fácil, que plantea a nivel macro una buena cantidad de incertidumbres y de preocupaciones y que tiene un impacto directo sobre el sector inmobiliario. Y definitivamente los indicadores públicos que en los últimos tiempos hemos estado recogiendo en relación a la dinámica que viene teniendo el mercado inmobiliario en los meses de diciembre, enero y febrero y lo que va de marzo no son tan alentadores. Definitivamente no son alentadores. Están reflejando situaciones de preocupación.
los niveles de transacciones inmobiliarias han caído. Esto se refleja en el principal indicador que el sector tiene al respecto, es cantidad de escrituras. La cantidad de escrituras traslativas de dominio que se hacen y que se vienen haciendo han caído un 20%, sino un 25%. Esto es diciembre, enero y febrero. Los permisos de construcción, esto es la registración de planos nuevos para empezar emprendimientos, cayó bastante más, ¿no? Cayó en la Ciudad de Buenos Aires en el orden de un 40%. Y lo cierto es que la vocación de empezar nuevos proyectos se ha ido enfriando en los últimos tiempos. Sobre todo, es un proceso que se ha desencadenado desde que a fines del año pasado pasó lo que todos saben que pasó, ¿verdad? Algunas medidas anunciadas por el gobierno muy fuertes que han marcado un cambio de tendencia y que han generado mucha preocupación en muchísimos inversores. Esto es lo que es público y conocido para todo el mundo, ¿verdad? Restricciones cambiarias, limitaciones a las importaciones, las cuestiones que se están implementando respecto de las reservas y el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo cual ha hecho que buena parte del sector inmobiliario se viera en la necesidad de plantear una hipótesis de trabajo bastante más restrictiva. Sin embargo, los precios no han cambiado. Sin embargo, en materia de precios no hemos visto un impacto, al menos no hemos visto un impacto en absoluto en términos relativos comparable con el nivel de retracción que vimos en los otros indicadores. Es decir, los precios se han mantenido, se han sostenido, se siguen sosteniendo, y esto puede resultar paradójico, ¿verdad? Y hay muchos comentaristas que empiezan a plantear en algunos medios públicos, masivos o especializados, que esta cosa va como a contramano del mercado, ¿verdad? O la regla del mercado. Es decir, se vende menos, ¿no? Y en vez de que los precios bajan, suben, ¿verdad? Y la verdad es que en parte es el reflejo de la dinámica que en la actualidad estamos teniendo en el mercado inmobiliario. Y esto más de uno lo nota como paradójico y más de uno empieza a plantear qué significa, qué está por detrás de esta situación y qué pasará en relación a esta cuestión. Pero profundicemos un poquito más para entender la dinámica de esta realidad, cuál es la trastienda de la dinámica de los emprendimientos y la actividad inmobiliaria en nuestro mercado. Ustedes tienen bien claro, porque esto lo sabe todo el mundo, después de varios años de boom inmobiliario, que los proyectos inmobiliarios en los últimos años se han orientado, se han estructurado, se han gestado y se han generado sin tener en cuenta quiénes serán los destinatarios usuarios finales de esos emprendimientos, sino especialmente a la medida de quienes eran la fuente de financiamiento de los proyectos, ¿verdad? O sea, esto es evidente para cualquiera que se ha acercado a un proyecto inmobiliario en los últimos tiempos. Es decir, los emprendimientos, los promotores, los desarrolladores y los emprendedores los conciben sin hacer un estudio, exagerando, ¿verdad? Sin hacer un estudio de mercado profundo en relación a quién va a ser el que va a vivir en este departamento que se va a construir, en qué compañía va a utilizar la oficina que se va a edificar, ni en qué compañía va a alquilar los locales que se van a hacer en cierta galería comercial que se emprendió acá a la vuelta o en cualquier lugar del centro de Buenos Aires o del interior del país. No es ese el estudio de mercado que los emprendedores o promotores hacen cuando conciben un proyecto. No es ese el estudio de mercado que se hace, aunque quizás debería hacerse, ¿verdad? Sin embargo, eso forma parte de una asignatura pendiente. Y no es que no se hace estudio de mercado, por el contrario, se hace un profundo estudio de mercado, porque ningún emprendedor inmobiliario que maneja proyectos de $1 millón, $2 millones, $5, no hay ningún proyecto inmobiliario, por más pequeño que sea, que maneje menos de 3, 4 millones de dólares, ¿verdad? Y nadie se lanza a hacer un proyecto de 3 o 4 millones de dólares o 5 millones de dólares sin tener un estudio de mercado de lo que va a llevar adelante. ¿Y cuál es el estudio de mercado que hace? El estudio de mercado de qué le pide el inversor, ¿verdad? O sea, en realidad, lo que está por detrás de los proyectos inmobiliarios no es el usuario final, que algún día vendrá si es que viene y quizás venga y ojalá venga, sino básicamente quién es el inversor que va a estar comprando, adquiriendo y financiando en última instancia los proyectos inmobiliarios. Ustedes saben
que en la Argentina, a diferencia de lo que históricamente se ha hecho en el mundo, los proyectos inmobiliarios que siempre tienen en todo el planeta un alto componente de apalancamiento, esto significa de recursos que el promotor inmobiliario capta de terceros, ¿verdad? En todo el mundo los proyectos inmobiliarios se hacen con mucho apalancamiento, por eso son bastante riesgosos, a pesar de que a veces no parecen, ¿no? que se presentan como muy seguros, la realidad es que son bastante riesgosos, porque, entre otras cosas, porque a pesar de haber un inmueble, un activo inmobiliario, lo cierto es que trabajan con un fuerte nivel de apalancamiento. A diferencia de lo que tradicionalmente se ha hecho en el mundo, y sobre todo en los países desarrollados, que este apalancamiento proviene de préstamos bancarios. En Argentina los préstamos bancarios no existen, hay un tremendo y espantoso y tradicional divorcio entre el sector bancario y el mundo de los proyectos o promotores inmobiliarios, y en consecuencia este apalancamiento proviene de los inversores, ¿verdad? Que son los que ponen buena parte del capital, si no todo el capital en muchísimos casos, para que el proyecto sea llevado adelante. Y en la Argentina ha habido un desarrollo enorme de esta modalidad de trabajo en los últimos años. Yo diría que el sector de la construcción, y esto también lo sabe más o menos todo el mundo, ha sido uno de los segmentos más dinámicos del fuertísimo crecimiento económico que ha tenido la Argentina en los últimos años. Ha sido el lugar al que se canalizó buena parte de la riqueza generada por el crecimiento económico que la Argentina ha tenido. O sea, la Argentina ha tenido un fuerte crecimiento económico y buena parte de la alocación de esa riqueza generada fue claramente a los ladrillos. En esta perspectiva de que es resguardo de valor, que ahí está el activo, que el activo me queda y que de alguna manera estoy de esa forma resguardando el capital que voy generando. Esto ha sido la dinámica con la que hemos trabajado en los últimos años. Y en la dinámica, y en esa dinámica es que los proyectos se han concebido pensando básicamente en cómo los financio en la perspectiva del desarrollador y cómo los financio a la medida de la cuota o la capacidad de pago o la capacidad de inversor del señor que me acompaña en mi proyecto. Y así genero el vehículo de inversión, estos famosos fideicomisos que además han dado un paso más en la forma de estructurar los negocios, y es que se han concebido como fideicomisos al costo, ¿verdad? Todos han visto en la prensa profusa publicidad respecto de esa modalidad de trabajo, fideicomisos al costo. Ustedes reconozcan, vean que ahí está el secreto del éxito, si se quiere, el arte de haber seducido a muchísimos inversores, porque el hecho de decir, te vendo al costo, está bueno, ¿verdad? Te vendo al costo es atractivo, te vendo al costo es un gancho, ¿verdad? O sea, definitivamente es un gancho vender al costo. Es muy marketinero como forma de captar la atención de los inversores. Y de hecho lo han logrado. Y de hecho muchísimos emprendimientos han capturado muchísimos pequeños inversores que ante la falta de alternativas, ante la falta de opciones, ante la idea de que el resguardo de valor en los ladrillos, etcétera, etcétera, confiable, han motorizado una dinámica de crecimiento del mercado muy importante. Uno de los elementos que han generado es que se ha producido mucho de lo mismo en pocos lugares, ¿verdad? Esto es casi también como de sentido común. Mucho de lo mismo en pocos lugares, ¿verdad? Y empiezan a aparecer ahora algunos estudios, ¿no?, que cuantifican de qué estamos hablando. Ustedes saben, lo habrán visto publicado en el Clarín, en los diarios, qué sé yo, el 80% de los departamentos que se construyeron en la ciudad de Buenos Aires el año pasado son de 1 y 2 ambientes, el 80%, ¿verdad? Y esto no responde a que los promotores inmobiliarios hacían estudios de mercado para ver cómo se fragmentaban las familias, más divorcios, más familias no tradicionales, más matrimonio gay, nada. O sea, de verdad no estaba pensado a la medida del estudio de mercado del usuario, estaba pensado a la medida del tamaño del bolsillo del inversor, es obvio, ¿verdad? A la medida del tamaño del bolsillo del inversor. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos departamentos de 1 y 2 ambientes en la actualidad en la oferta del mercado, en algunas zonas, que es donde más se ha construido, en los barrios tradicionales, en Barrio Norte, en Belgrano, en Palermo, etcétera, etcétera, que concentran de vuelta como el 70% de la actividad, porque de verdad en los barrios de la zona sur de Buenos Aires prácticamente nada se ha construido, al menos en términos relativos. Y lo cierto es que el volumen que se ha generado, quizás sobreofertado, no es menor, ¿verdad? No es menor. Algunos cálculos ahora recientes que estaban tirando en la Cámara Inmobiliaria hablaban del orden de los 20.000, las hipótesis más conservadoras eran de 20.000
¿no? De 20.000 unidades de sobreoferta vacías en estos barrios. Los más pesimistas hablaban de cerca de 50.000, ¿verdad? Si ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires se construyen unos 15, ¿no? Unos 15.000 por año, es como que, bueno, 20.000 ya preocupa, ¿verdad? Y 50.000 preocupa bastante, ¿no? Y estas cosas afloran, estas cosas están presentes en el mercado. No son tan públicas, no son tan evidentes, no son tan obvias, pero están, ¿verdad? Entonces uno cuando se le presenta una inversión y le ofrecen un proyecto, ya encuentra que los precios del comienzo del ciclo no tienen nada que ver con los precios actuales. Esto es obvio también, ¿verdad? O sea, los valores a los que entrábamos cuando el ciclo tan favorable de crecimiento de la economía empezó, 2003, 2004, respecto de los valores de ahora, bueno, ahora definitivamente no estamos en la parte baja del ciclo, ¿verdad? Al menos en términos de valores inmobiliarios. Uno puede tender a pensar que estamos en la parte alta del ciclo. Esto ha generado que todo el universo de inversores oportunistas claramente sean más vendedores que compradores, ¿verdad? Por supuesto. Porque lo cierto es que no ha dejado de subir, y seguramente mucho más que otras inversiones, la inversión inmobiliaria, los precios de los inmuebles, con lo cual quienes entraron al momento buenísimo, hoy definitivamente se capitalizaron mucho, quienes entran ahora, vaya uno a saber cómo sigue la película. Y en este entorno es que aparecen las nuevas situaciones o realidades que presenta la Argentina en la actualidad. Una situación de vuelta de medidas económicas nuevas, de restricciones cambiarias que a los efectos del mercado inmobiliario no son menores, ¿verdad? Ustedes saben, el mercado inmobiliario es un mercado altamente dolarizado, tradicionalmente muy dolarizado, al menos en la Ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del interior. No en todos, hay que reconocer que en algunos lugares del interior es un mercado que vive pesos y que ha vivido en pesos y que ha aprendido a vivir en pesos hace muchos años. Yo conozco por cuestiones personales Tucumán, y en Tucumán está muy especificado, si se quiere, pero es casi y esto pasa en algunos otros lugares del interior, pero son casi excepciones. ¿No es cierto? Que en las principales localidades de Argentina es un mercado altamente dolarizado. Cuando es un lío comprar los dólares o conseguir los dólares para comprar propiedades, el sector inmobiliario se traba, ¿verdad? Naturalmente se traba, y se ha trabado. Claramente se ha trabado, hay menos transacciones, lo dicen definitivamente las estadísticas. Y claramente no es la única noticia que tenemos que mirar con cuidado al momento de ver las luces amarillas que hay en el mercado. No solamente eso, también otras medidas gubernamentales que tienen impacto sobre el consumo, la quita de subsidios, ¿verdad? Alguna limitación en la inflación, etcétera, etcétera, que por supuesto afectan, impactan el bolsillo de la gente, y muy en particular impactan sobre el nivel de crecimiento de la economía, que definitivamente está en proceso de desaceleración. Y hasta ahí me animo a decir, desaceleración, más que eso vayamos a ver.